Perfecto. Bien, chicos, vamos a ir dando inicio a nuestra clase de hoy. Bueno, recordemos que el día viernes no pudimos terminar con nuestra clasecita número 2, ¿verdad? Ya que nos explayamos hablando de lo que eran tipos de aprendizaje, ¿correcto? A ver, por ahí, ¿se acuerdan ustedes tipos de aprendizaje asociativo y tipo de aprendizaje no asociativo? Díganme en el aprendizaje no asociativo, ¿qué recuerdan? En el aprendizaje no asociativo se dividía en dos. ¿Cuáles eran esos dos tipos de aprendizaje no asociativo? A ver, los leo en el chat. Vamos a hacer un recordatorio rapidito para avanzar. A ver, vamos, todos a comentar al chat. ¿Sí? Nuestra sesión número 2 trataba de tipos de aprendizaje, ¿verdad? Porque ya sabemos que la psicología educativa básicamente estudia lo que es todo el proceso de aprendizaje. Claro que está vinculado, enlazado, influenciado por factores como motivación, conducta, factores socioemocionales, entre otros, ¿sí? Entre este factor importante que nosotros trabajamos dentro de la psicología educativa, que es el aprendizaje, en nuestra clasecita anterior abordamos los tipos de aprendizaje. Entre ellos vimos el no asociativo, que estaba dividido en dos, y el asociativo, que también estaba dividido en dos. ¿Ok? Ahora, en el aprendizaje no asociativo, a ver, ¿qué encontrábamos dentro de no asociativo, chicos? Por ahí me imagino que deben haber tomado nota de aprendizaje no asociativo. Excelente, Mayerly. Mayerly ya nos ayudó con uno. En aprendizaje no asociativo encontrábamos el aprendizaje habituacional, ¿verdad? Que nos hablaba mucho de esta parte de cómo aprendemos nosotros mientras más veces estamos expuestos a ciertos estímulos. El nombre habituacional, ustedes siempre ténganlo en cuenta como esta parte adaptativa que nosotros teníamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de su ejemplo? Me voy a una fiesta, a un bar, a una discoteca y al inicio el ruido me molesta. Sin embargo, conforme van pasando las horas, yo ya me acostumbro, ¿verdad? Ya la incomodidad no es tanta, ya los oídos no me retumban tanto, ¿verdad? Porque ya me he adaptado debido a que estoy bastante tiempo expuesto a este estímulo de la bulla. Perfecto, Mayerly. Aquí también nos dice ella la sensibilización. Creo que Mayerly es la única que está tomando nota en cada clase. La sensibilización era lo contrario de del aprendizaje habituacional, ¿correcto, chicos? Hablábamos de que en sensibilización yo no termino de adaptarme. Por el contrario, me voy haciendo más sensible a ese estímulo, ¿ok? Mientras más expuesta estoy a ese estímulo, mi respuesta va a ser más intensa, ¿no? Hablábamos de rascarnos, me pico un mosquito, me rasco, me rasco, me rasco, y cada vez que me voy rascando más, me duele, ¿no? Al inicio me daba un poquito de comezón, me rascaba, me daba un poquito de placer. Sin embargo, mientras más me rascaba, más estaba expuesta, más me dolía. Me sentía peor, me dolía más la piel o la parte donde me estaba rascando. ¿Ok? Entonces, habituacional, aprendizaje habitacional y por sensibilización son totalmente opuestos, ¿ok? Sin embargo, hay un aprendizaje porque en ambos yo voy a reaccionar de acuerdo a la experiencia que voy a tener ante un estímulo, ¿ok? Ahora, si bien es cierto, lo llamábamos no asociativo porque en este aprendizaje no estoy buscando un fin en específico, no lo estoy asociando a nada, no tengo de repente un objetivo, el estímulo no está tan asociado con esta respuesta, ¿no? Entonces, no tienen ningún tipo de asociación. Sin embargo, cuando hablábamos de aprendizaje asociativo, ahí sí había asociación entre estímulo y respuesta, porque yo en la respuesta quiero conseguir algo, quiero obtener un fin, un objetivo en específico. Dentro de aprendizaje asociativo, ¿cuáles encontrábamos? A ver, los leo. También estaba dividido en dos, acuérdense.
Yo los ayudo. ¿Condicionamiento qué? Dos tipos de condicionamiento, chicos. Clásico, excelente. Gracias, Ladies, Elizabeth. Y operante, excelente, Mayerly. Clásico y operante, ¿verdad? El clásico nos hablaba básicamente de estímulos-respuestas, como yo puedo asociar dicho estímulo, ¿verdad? Para tener una respuesta en específico. Y en el operante me hablaba más de consecuencias sobre alguna conducta, ¿no? Dentro de lo que era operante ya habíamos visto lo que eran los refuerzos y los castigos. Ustedes ya saben, refuerzos para mantener o incrementar una conducta y castigos para disminuir o eliminar una conducta, ¿sí? Entonces vamos a continuar. Y vamos a ver de forma veloz el tema de trastornos de aprendizaje, ¿ok? Ustedes necesitan tener en cuenta los trastornos de aprendizaje, chicos, porque como siempre lo hemos hablado, ustedes, a los que tengo aquí, docentes, auxiliares, maestros sombras, bueno, también papis y mamis o cuidadores, son nuestra primera fuente de observación, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de trastornos del aprendizaje, nos vamos a referir a una incapacidad persistente, una incapacidad específica para adquirir de forma correcta, de forma coherente, determinadas habilidades académicas y que ocurren a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal. ¿Ok? A pesar de que el niño tenga una escolarización adecuada y a pesar de que el entorno en el cual el niño está sea favorable. ¿Qué quiere decir esto, profesora? Nosotros vamos a hablar de trastornos, chicos, cuando, a pesar de que mi niño tiene todos estos componentes que acabamos de mencionar, los tiene en un grado correcto, los papás apoyan siempre al niño, el niño está en una escuela donde le enseñan los temas que le corresponden a la edad en la que él está. O sea, el niño tiene todo de forma favorable, de forma coherente, de forma correcta, y a pesar de eso, el niño tiene una dificultad o una incapacidad persistente, como bien dice acá, ¿ok? Cuando yo veo todos esos factores, digo, pero el niño va al colegio puntual, no es un niño que los papás lo hacen faltar, los papás ayudan en casa con sus tareas, los papás lo meten a talleres para reforzar, entonces, ¿qué está pasando con este niño? Ahí recién vamos a hablar de un trastorno del aprendizaje. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque muchas veces van a confundir un trastorno con un retraso, ¿ok? Es importante que ustedes sepan que un trastorno, chicos, está caracterizado por tener un componente genético, ¿ok? Siendo este origen biológico el que interactúa con los demás factores, ¿ok? Que pueden ser entre factores ambientales, entre otros, generando un impacto en la capacidad de percibir o procesar información que tiene que ver con el aprendizaje, lógicamente, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Muchas veces hablamos de, tiene un trastorno del aprendizaje mi alumno A. Sin embargo, cuando yo observo, es un alumno que falta constantemente a clases, es un alumno que los papás no lo apoyan en casa, es un alumno que no está en ningún tipo de talleres que le permitan a él explotar esas capacidades. Entonces, cuando hablamos de este tipo de alumnos, no hablamos de un trastorno, sino hablamos de un retraso, ¿ok? A ver, entonces me está diciendo, profesora, que un trastorno y un retraso es diferente. Sí. Hablábamos hace poco en nuestra clasecita de estimulación temprana lo importante que era que los pequeños lleven estimulación temprana porque un 60% de niños a nivel mundial no llevan estimulación temprana y esto los vuelve o los predispone a generar
un tipo de retraso a corto plazo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre retraso y trastorno? El retraso se da porque el niño tiene factores externos que no le están permitiendo desarrollar las habilidades o capacidades que él necesita. Sin embargo, con ayuda profesional, sin embargo, con estimulación, sin embargo, con algunas terapias, el niño logra alcanzar sus capacidades y habilidades de acuerdo a la edad en la que le corresponden. En pocas palabras, ¿un retraso se puede superar? Sí. ¿Un trastorno se puede superar? No. ¿Ok? ¿Cómo que no, Miss? Por ejemplo, un trastorno del aprendizaje, por ejemplo, un TDAH. ¿El TDAH se puede curar? ¿El TDAH con terapia, el niño ya deja de tener TDAH? No, es un diagnóstico que él va a tener de por vida, que definitivamente se puede mejorar, que definitivamente podemos nosotros explotar, adaptar ciertas, ciertos, la forma en la que el niño aprende, podemos volverlo más independiente en la parte social, podemos ayudarlo a regular sus emociones, sí. Sin embargo, él va a tener este diagnóstico, como quien dice, va a tener el diagnóstico acompañándolo siempre, ¿ok? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque como bien dice acá, los trastornos tienen una base genética, chicos. Los retrasos no. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque muchas veces en el salón de clases, como les decía hace un momento, lo confunden, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir, este niño tiene un trastorno del aprendizaje porque no sabe las matemáticas? ¿Pero qué hay detrás? Papás que no se sientan a hacer tareas con los niños, mamás o cuidadores que no pueden explicarle al niño el hecho de contar, el hecho de sumar, de restar, ¿sí? Entonces, el tema con el trastorno y el retraso es muy importante que ustedes lo manejen, chicos, ¿ok? El trastorno, como bien dice acá, se va a dar un trastorno a pesar de que el niño esté en perfectas condiciones, a pesar de que el niño tenga excelente apoyo en casa, a pesar de que el niño tenga todas las herramientas, va a haber un trastorno, sí. Ahí sí hablamos de un trastorno. Pero cuando veo que es un niño que está con papás negligentes, que no lo ayudan, que no le brindan herramientas, que está en un colegio donde tampoco se preocupan por él, donde la MIS tampoco lo ayuda, entonces ahí no hablamos de trastorno. Sí, probablemente podríamos hablar de un retraso, puede ser, pero no de trastorno, porque como bien dice acá, trastorno tiene componente y base genética. Entonces, hasta ahí todos claros, ¿sí? Manito arriba, si queda claro la diferencia entre trastorno y retraso, chicos. Perfecto. Muy bien, listo. Entonces, ahora sí vamos a conocer los o algunos de los trastornos, los más comunes con los que ustedes se van a topar en el salón, los más frecuentes. Tenemos acá las famosas DIS. Hablamos de dislexia, disgrafia, discalculia. La dislexia nos va a hablar específicamente de un trastorno de la lectura, chicos, que se caracteriza por dificultades con la precisión o fluidez en el reconocimiento de palabras, decodificación y ortografía. Normalmente los pequeños que tienen dislexia pueden tener problemas para identificar palabras, para comprender los textos y pueden constantemente evitar la lectura porque es algo que no les gusta, ¿sí? ¿Qué es la disgrafia? Básicamente es un trastorno que afecta la parte de la escritura, ¿no? Por eso disgrafia, ¿no? Grafia, la parte de escribir. Evidenciado por dificultades en la coherencia, en la claridad y organización de las ideas al escribir. ¿Puede incluir problemas en la ortografía? Sí. ¿Puede incluir problemas en el tema de la puntuación? Sí. La parte donde el pequeño tiene una idea, pero al momento de escribirla no se logra organizar tan bien. Por eso es que no dice que hay
una dificultad al momento de organizar las ideas y transcribirlas en una hoja de papel. A menudo se asocia con una caligrafía deficiente. Este trastorno abarca una gama más amplia de dificultades relacionadas todas, lógicamente, como les digo, con la escritura, ¿sí? Por ahí siempre, chicos, haciendo observación de este trastorno, ¿sí? Porque como bien dice, normalmente lo asocian con que, ya tiene mala caligrafía, ya hay que ponerle a hacer todo el rato esos Palmer, esos libros donde escriben lindo, y va un poco, la disgrafia va más allá de solamente escribir mal, como dice acá, ¿no? También nos habla de no una mala escritura como tal, sino que problemas para poder organizar mis ideas y plasmarlas en el papel. Luego tienen ustedes lo que es la discalculia. Es un trastorno específico de las habilidades matemáticas, todo lo que tenga que ver con cálculos, chicos, ¿no? Puede afectar la capacidad para entender números, para aprender cómo manipular números, para realizar cálculos matemáticos y aprender conceptos de matemática. La discalculia es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad para comprender y manipular números y conceptos matemáticos, chicos, ¿sí? Entonces, por ahí que siempre lo asociamos, recuerdo, a sus nombres, ¿no? Ustedes ya saben, dislexia, más que todo, lexia, con la lectura, disgrafia, con la parte de la grafía, ¿no? Grafomotricidad, para que lo puedan ahí asociar, la parte de escribir, y discalculia, la dificultad con los cálculos, con la matemática, ¿no? Un niño que le hemos dado de todo, mis herramientas para que él pueda aprender las matemáticas de la forma más didáctica, en el colegio lo apoyan, en casa también, pero aún así tiene problemas para resolver las sumas, ¿no? Entonces, podemos ahí, señal de alerta, señal de alarma, por favor, a que lo puedan chequear, de repente estamos hablando de una discalculia. Algunas estrategias para nosotros abordar trastornos del aprendizaje. ¿Qué puedo yo hacer en clases para poder abordar dichas estrategias del aprendizaje? Fomentar o fomento el autocuidado familiar, ¿no? El manejo de un trastorno del aprendizaje, chicos, ¿puede ser estresante? Sí. ¿Solo para el niño? No. También para los papás que a veces no saben cómo lidiar con eso. Por lo que es importante que los padres también cuiden su bienestar, ¿ok? Si hablamos de un trastorno del aprendizaje, que de por sí para el niño no es fácil, porque el niño también se va a estresar al no poder él de repente resolver un ejercicio matemático porque tiene discalculia. Imagínense, los papás también se van a estresar si es que no saben qué es lo que está ocurriendo con el niño, no saben cómo lidiar, no saben cómo ayudarlo. Entonces vamos a tener niños con dificultades en el aprendizaje y papás que no saben cómo lidiar, entonces esa es una mala combinación. ¿Qué tengo que hacer yo? Tratar de fomentar el autocuidado familiar, ¿no? Por ahí siempre darles pautas, por ahí siempre indicarles la ayuda correspondiente que tienen que buscar con el profesional más adecuado. ¿Qué más puedo hacer yo? Creación de un entorno estructurado y predecible, ¿no? Un hogar organizado con rutinas claras para reducir el estrés, tanto para el estudiante como para la familia. Seguimos igual manteniendo ahí un poco de autocuidado familiar. ¿Qué más? Establecimiento de una comunicación abierta y de apoyo, ¿no? Mantener una comunicación abierta y constante es clave para crear un entorno de apoyo en el hogar. Ofrecer el concepto de la educación y sus fines. Búsqueda de apoyo externo, lo que les decía hace un momento. Las familias no deben de dudar, chicos, en buscar un apoyo externo. Mis apoyo externo, ¿como qué? Psicólogos, pediatras, neuropediatras. Y ustedes como docentes, como auxiliares, deben de siempre orientar por ahí para esa búsqueda, para que esa búsqueda se concrete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante que ellos busquen esta ayuda. Porque los grupos de apoyo para padres, el asesoramiento familiar, la colaboración con los profesionales de la salud mental van a proporcionarle a ellos las estrategias más adecuadas para el manejo de estos desafíos asociados a los trastornos del aprendizaje. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué puedo hacer?
desarrollo de habilidades sociales también. Las dificultades del aprendizaje pueden afectar las interacciones sociales, chicos, lo que a menudo lleva al aislamiento. ¿Por qué? Normalmente el niño que siente que no entiende, siente que no está de repente acorde al nivel de sus demás compañeros, por ahí que va a tener esta tendencia de aislarse, de alejarse, ¿no? Sin embargo, nosotros no podemos permitir que pase eso, así que tenemos que igual, a pesar de estas dificultades, orientar al papá a que busque la ayuda adecuada para el manejo de las mismas y a su vez también nosotros en el aula poder trabajar el tema de habilidades sociales, ¿sí? Por acá Doris nos dice de qué manera se presenta la discalculia. Doris, la discalculia, como bien decíamos, era un trastorno específico Juan, de lo que era la parte de cálculos, de números, ¿ok? Cuando veo que el niño, a pesar, ¿no? Yo como docente, a pesar que le brindo las herramientas adecuadas, a pesar de que me he sentado con él en varias ocasiones, a explicarle, tratar de llegar a él para que me pueda entender de repente las sumas y las restas, veo que en casa también los papás lo ayudan, pero el niño tiene problemas para poder entender estos conceptos básicos de las matemáticas, de los números, del conteo, de los cálculos. Podemos hablar ahí de una señal de alerta o de alarma por el tema de discalculia, ¿ok? Discalculia básicamente es la dificultad con el cálculo, los cálculos. Dislexia con el tema de lectura y disgrafia con el tema de escritura. ¿Sí, chicos? Bien. Ok, chicos. Entonces, estos son los trastornos con los que más nos vamos a topar, ¿no? Muy aparte del TDAH, que ya en nuestras sesiones posteriores voy a abordar el tema de TDAH, ¿no? Pero el TDAH ya viene también con el tema de hiperactividad, así que hablamos de un factor agregado, un factor relacionado, ¿sí? Pero en cuanto a temas de aprendizaje, básicamente las DIS son muy frecuentes en los salones de clase. Vamos ahora, sí, a continuar con nuestra clasecita número 3. Denme un segundo para poder compartir nuestra clase. Bien, mientras se va compartiendo, chicos, información importante. Información súper importante para el tema de la certificación, ya saben ustedes. Bien. Chicos, ¿ven la pantalla? ¿Sí? Estamos en la clase número 3 ahora. Listo, genial. Gracias, Mayerly. Gracias, Liz. Perfecto. Bien, antes de dar inicio a la clase número 3, chicos, nada, comentar con ustedes nuevamente que tenemos hasta el día 15 la promoción de GCAP para el tema de los certificados. Los que nos ven desde Perú ya saben, el costo es 50 soles y los que están en el extranjero el costo es de $15. Hasta el día 15 tenemos la promoción. Recuerden que GCAP los programas de GCAP se desarrollan bajo el marco de la ley número 28044, Ley General de la Educación. Estamos comprometidos con su enseñanza, chicos, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Ana, me has levantado la manito. Por aquí, por el chat, déjame tu consulta, por favor. Voy a avanzar con la clase y voy respondiendo conforme avanzo. Esta clase de hoy, chicos, nos corresponde básicamente reconocer lo importante que es la inteligencia emocional en la educación. Recuerdan ustedes que decíamos hace un momento que la psicología educativa estudia básicamente los procesos de aprendizaje. Sin embargo, hoy por hoy ya sabemos que estos procesos de aprendizaje tienen que tener bastante influencia con respecto a la parte motivacional, a la parte conductual, a la parte socioemocional, ¿sí? Entonces, ¿es importante que hoy por hoy hablemos de inteligencia emocional en la educación? Sí, porque está demostrado además que los pequeños niños, niñas que manejan adecuada inteligencia emocional también tienen la capacidad de desarrollar un mejor proceso de aprendizaje.
Ana, en Colombia, igual, el costo es de $15. En este caso, te sugiero que puedas conversar ahí con los administradores de GCAP. En el grupo Anita tenemos en la parte de integrantes la opción que te diga administradores, dale clic y ahí hazle la consulta, ¿sí? Para que te puedan ayudar. Bien, chicos, entonces hoy nos corresponde hablar sobre inteligencia emocional en la parte de la educación. Vamos a ver. La inteligencia emocional y su importancia en el aula. Chicos, las emociones son parte fundamental al momento de explicar o interpretar el comportamiento humano. A mediados del siglo pasado, en un trabajo conjunto entre investigadores del Instituto de Psicología de la Academia de Ciencias Pedagógicas y profesores de la Cátedra de Psicología de la Universidad de Moscú, cuyo propósito era exponer las conquistas más recientes de la ciencia psicológica y los cambios que se han operado en la psicología en los últimos años, destacaron ellos el papel de las emociones en las acciones humanas. ¿Qué quiere decir esto? Las emociones influyen grandemente para regular la actividad y la conducta del sujeto. ¿Ok? Ustedes ya saben que todos los procesos de aprendizaje involucran parte conductual, chicos. ¿Y qué nos dice estos estudios que se hicieron en la parte de Moscú? Que las emociones influyen y regulan la actividad y la conducta. Entonces, ¿hay influencia de las emociones en la parte conductual? Sí. ¿Van a regular la parte conductual? Sí. Entonces, si es que por ahí alguna vez le preguntan, las emociones no tienen nada que ver con la parte conductual, están equivocados, porque como bien dice acá, las emociones van a regular la parte conductual no solamente del niño o de la niña, sino que también de nosotros, los adultos, ¿sí? ¿Cómo funcionan las emociones? Número 1, las cosas que nos pasan nos producen un pensamiento y finalmente este pensamiento va a provocar una reacción emocional o conductual. Para eso nosotros vamos a hablar de un autor súper importante que es Goleman, ¿sí? Goleman nos va a hablar mucho de inteligencia emocional, inclusive tiene un libro por ahí para los que quieran de repente saber un poquito más de inteligencia emocional, busquen a Goleman con sus escritos. Goleman nos dice que la inteligencia emocional, chicos, se va a referir a la capacidad que tiene cada individuo para reconocer sus emociones y las de los demás, ¿ok? O sea, inteligencia emocional no solamente corresponde a cómo yo reconozco mis emociones, sino que también cómo yo tengo esta capacidad de entender las emociones de los demás. Discernir entre los diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente. Utilizar información emocional de manera apropiada para guiar los pensamientos y la conducta, adaptándola al medio ambiente o al contexto en el que estoy. Goleman nos dice que esta inteligencia emocional básicamente es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Número 1, autoconciencia, ¿ok? Autoconciencia, que dice cómo yo voy a poder reconocer y entender mis emociones, mis estados de ánimo. Número 2, autorregulación, cómo yo puedo gestionarlas. Número 3, la motivación. Cómo yo puedo motivarme, automotivarme, ver los retos y obstáculos como una oportunidad para crecer. Número 4, la empatía, que ustedes ya saben que es entender lo que le ocurre a los demás. Puede ser en caso de emociones, puede ser en el caso de ponerme en el lugar del otro. Y finalmente nos habla de habilidades sociales. Estos son los 5 componentes claves de inteligencia emocional. ¿Cuáles son los objetivos dentro de lo que es psicología educativa más inteligencia emocional? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo? 1, fomentar el bienestar emocional en los estudiantes. Si tengo estudiantes que que manejan una autorregulación adecuada, que reconocen sus emociones, que las gestionan, voy a tener estudiantes que a nivel emocional se encuentran bien y estudiantes que me pueden brindar mejores resultados en cuanto a la parte académica. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otro objetivo tiene la inteligencia emocional en la parte educativa?
Preparar a los estudiantes para el mundo profesional y laboral. ¿Por qué es importante esto? Porque las dificultades en la vida no solamente se van a presentar en la escuela, ¿ok? Las dificultades yo las puedo abordar en la escuela como parte de una preparación para cuando el niño o la niña terminen lo que es el colegio y puedan afrontar el mundo profesional, cuando se van a la universidad, cuando se van al instituto y finalmente cuando logran obtener un trabajo en específico. ¿Ok? No puedo abordar inteligencia emocional cuando el niño salió del colegio, no, porque se va como que a estrellar contra una pared. Tengo que trabajar inteligencia emocional desde que ellos están hasta en el inicial, ¿no? O en el pre-kinder, como siempre les digo. Desde la parte más básica y conforme ellos van creciendo, va evolucionando, ¿no? Obviamente cuando el niño tiene 4 años, 5 años y está en inicial, no le voy a hablar de, mira, esto es la empatía, ¿no? Tengo que hablar con conceptos básicos. Sin embargo, conforme ellos van creciendo, ya van entendiendo ciertos términos desde donde yo puedo abordar y manejar mejor el tema de la parte emocional. ¿Qué más? ¿Cuál es otro de los objetivos de la inteligencia emocional? Básicamente, desarrollar habilidades sociales. Recuerden que el factor número 5 nos habla de estas habilidades sociales, ¿sí? Porque son importantes para poder generar nosotros relaciones saludables, relaciones adecuadas con mi entorno. Y finalmente, como les dije hace un momento, nosotros encontramos mejoras en el rendimiento académico. Hablábamos también que uno de los factores de la inteligencia emocional es la motivación. Y como siempre les digo, al inicio podemos trabajar motivación extrínseca, ¿no? Con algún premio, con alguna estrellita, con algún chocolate por ahí. Sin embargo, lo ideal es que el estudiante, el alumno, encuentre una motivación intrínseca. ¿Qué quiere decir eso? Que la motivación sea interna, que a él mismo le mueva a aprender por ejemplo, ciertos cursos en específico, porque de repente la carrera profesional que él quiere abordar está más pegado como que para números, ¿no? Entonces, motivación intrínseca en el que el alumno quiera asumir estos retos, aprender de una forma en la que él busque superarse a sí mismo, ¿no? O, por ejemplo, a que él llegue o alcance una autorrealización, es lo ideal, ¿sí? Finalmente, lo que quiero es que él esté motivado a cumplir sus objetivos, pero por una motivación propia. Exacto, Blake, es una motivación de voluntad propia. Dentro de la importancia de la inteligencia emocional, nosotros vamos a ver, chicos, que trabajar inteligencia emocional en la parte educativa tiene los siguientes resultados, ¿no? Alta autoestima y respeto por los demás. Obtenemos también, como les dije hace un momento, motivación y autoconocimiento. El alumno va a estar en la capacidad de motivarse solo, no tienes que sentarte con él y decirle constantemente, mira, si haces esto, puedes salir al recreo. Si haces esto, tienes una carita feliz. Si haces esto, no, sino que encontramos ya una motivación propia y un autoconocimiento, lógicamente, ¿no? Donde él sabe hasta qué punto puede aprender y también puede reconocer en qué momento pedirte ayuda. Resolución de problemas en eventos de conflicto, también, igual modo, ¿no? El niño adquiere esta capacidad de poder resolver los problemas, claro, acorde a su edad, ¿no? Si están en primaria, no les voy a pedir que resuelvan un conflicto a nivel de alguien que lo pueda hacer que esté en secundaria, ¿no? Pero van a ir obteniendo esta capacidad de poder resolver problemas cotidianos que se van a dar en clase o que se van a dar en áreas específicas o en un curso específico y él pueda solucionar. ¿Qué más? Toma de decisiones, ¿ok? Voy a desarrollar esta capacidad donde el niño es capaz de tomar decisiones, ¿sí? Obviamente siempre estoy yo como docente en el aula tratando de orientar a que las decisiones sean las más correctas, las más adecuadas. Menos exposición a la frustración. Díganme ustedes como docentes, como auxiliares, ¿cuántas veces no se topan con niños que se frustran constantemente dentro del salón? ¿Cuántos niños que se estresan?
¿no? Y cuando los niños no saben manejar esta frustración, este estrés, ¿en qué podemos caer? Casos de depresión, porque hay depresión infantil, ¿sí? Entonces, si nosotros como docentes, si nosotros como papás, mamás, si nosotros como profesionales trabajamos inteligencia emocional desde el aula, desde edades tempranas, vamos a tener niños menos expuestos a esta frustración, menos expuestos a este estrés que muchas veces te va a generar el hecho de no poder entender un tema en específico. Y también vamos a poder desarrollar con respecto a inteligencia emocional niños que tengan la capacidad de ser líderes. ¿Ok? En cuanto a la parte de inteligencia emocional y educación, vamos a observar con detenimiento este esquema, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Comprender, procesar, controlar, expresar, más productividad y satisfacción nos van a dar un resultado de condicionar la capacidad de aprender de mis alumnos, ¿ok? Determina las posibilidades de escuchar, comunicarse, concentrarse, reconocer, comprender, modular y motivarse. ¿Qué quiere decir esto, Miss? A nivel de inteligencia emocional y a nivel de educación. Los procesos educativos, ¿no? Los procesos de aprendizaje que involucran controlar, expresar, procesar, entender, comprender. Si nosotros mezclamos estos procesos propios del aprendizaje, propios de nuestras facultades mentales, nosotros le sumamos o le añadimos inteligencia emocional como la satisfacción a nivel emocional, como la productividad, ¿qué vamos a obtener como resultados? Niños que van a estar más predispuestos a aprender. Niños que van a tener la posibilidad de trabajar las habilidades de escucha, de comunicación, de concentración. Básicamente lo que nos dice este esquema es que necesitamos sí o sí mezclar la inteligencia emocional con la parte educativa, que es esta parte de estos procesos mentales superiores. ¿Para qué? Para obtener resultados como los que acabamos de mencionar, ¿no? Esta posibilidad de que nuestros niños tengan mejores capacidades de aprender, de que nuestros niños puedan manejar mejor la posibilidad de escucha, de comunicación. Entonces, ¿es necesaria la inteligencia emocional en la educación? Sí. Acá una pregunta que puede parecerles a veces a ustedes muy frecuente, ¿no? ¿Por qué es importante que el docente maneje inteligencia emocional? A ver, por acá los que tengo como profesores, como auxiliares, ¿por qué ustedes creen que es importante que se pueda manejar la inteligencia emocional? Los leo en el chat. ¿Por qué creen ustedes? A ver, mis docentes, mis auxiliares, mis maestros sombras que tengo acá. ¿Por qué es importante que ustedes puedan manejar inteligencia emocional? Para poder entender y comprender al estudiante. Excelente, Blavis. Si yo como docente manejo inteligencia emocional, voy a estar en la capacidad de entender y comprender a los estudiantes, como dice Blavis. Sharing nos dice, permite que el profesor transforme el salón en un espacio de confianza, donde el error se ve como oportunidad y el respeto es la base de toda interacción. Excelente. Para crear un ambiente positivo en el aula, es importante. ¿Por qué más? Porque identificamos características y comportamientos en los niños. Chicos, es importante que ustedes como autoridad dentro del salón de clases manejen inteligencia emocional ustedes a nivel personal. ¿Por qué? Porque los estudiantes, aunque ustedes no crean, ellos están en la capacidad
de poder percibir cuando el docente está perdiendo la paciencia, cuando el docente no está ayudando de manera eficaz, cuando mi docente no está siendo flexible conmigo, cuando mi docente no me está dando herramientas. Como dice Rosteri, son ejemplo de estabilidad y sabiduría. Excelente. Entonces, ustedes tienen que manejar la inteligencia emocional antes de poder transmitirla a sus alumnos. ¿Ok? Es necesario que ustedes se pregunten constantemente cómo podemos percibir mejor la dirección en que los estudiantes se desarrollan. Asimismo, cuestionar si durante la clase hay algo que los enoja. Durante esta clase de matemáticas, ¿hay algo que me incomoda? De repente hay algo que me estresa que mis alumnos no me están entendiendo este concepto en específico, me estoy frustrando porque mis alumnos no me están entendiendo. O sea, ustedes también permítanse cuestionarse, pero con la finalidad de que puedan manejarlo, puedan ustedes regular eso que les está incomodando, eso que les está enojando, ¿ok? Entonces, ustedes son el nexo más valioso entre esta parte de enseñanza y aprendizaje. Y eso ustedes no tienen que olvidarse, chicos. ¿Qué más nos dice? Es fundamental que los adultos que rodean a los estudiantes se ayuden mutuamente, creando una comunidad constituida por modelos de roles donde se puede dar de manera correcta el aprendizaje. ¿Ok? Respirar y nuevamente retomar. Excelente, Sandra. Ya ustedes apliquen la mejor forma en la que puedan autorregularse, apliquen. Pero es importante, como les vuelvo a repetir, que ustedes puedan manejar esta inteligencia emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los alumnos lo perciben. Los alumnos saben cuando el profesor ya no les tiene paciencia. Ellos saben cuando su profesor es muy rígido. ¿Ok? Y eso también les va a ser una dificultad en su proceso que tiene que ser tan bonito de enseñanza y aprendizaje. Aparte, por todo lo que hemos mencionado, ustedes necesitan ser líderes para poder generar este ambiente positivo, este ambiente de confianza, este ambiente que motiva al niño a estudiar, ¿no? Este niño que de repente sabe que tiene dificultades, pero sabe que en clase se va a encontrar con un docente que, lejos de cuestionarlo, lejos de muchas veces faltar el respeto con alguna actitud, lo va a ayudar, ¿ok? Va a estar ahí para él. Entonces, ustedes son los encargados de generar todo ese ambiente de confianza, de estabilidad, y que, obviamente los va a orientar a ellos a que puedan también ser capaces de regularse. Docentes y pedagogos, a ver acá, la capacidad reflexiva, es decir, un conocimiento enriquecido de nosotros mismos y de los demás, es el fundamento de todo aprendizaje y de todo desarrollo. Constructos que nosotros tenemos que tener en cuenta, chicos. El conocimiento de uno mismo y de los demás debe ser aplicado al enriquecimiento de nuestra capacidad de resolver problemas de manera flexible. Sean flexibles. Sean flexibles con ustedes mismos cuando se den cuando se dé la ocasión en el que ustedes pueden de repente también sentir cierto estrés, sentir cierta frustración, sean flexibles con ustedes, dense una pausa para que luego puedan retomar y también sean flexibles con sus alumnos, con sus estudiantes, ¿ok? No sirve ser tan rígidos. El conocimiento de uno mismo y de los demás debe ser aplicado al enriquecimiento de nuestra capacidad para aprender y de ser creativos de diversas maneras, ¿no? Como siempre les digo, con los niños nos sirve mucho ser creativos, chicos, ¿ok? Nos sirve bastante la creatividad para nosotros llegar a ellos de una manera en que lo que yo quiera que ellos aprendan sea o perdure en el tiempo. La creación de un ámbito seguro, sensible y amable en el cual se pueda desenvolver el proceso de aprendizaje es de importancia esencial. Lo que les decía hace un momento, ustedes son los encargados de formar ese ambiente de aprendizaje tan bonito como lo que es aprender en un espacio de confianza, de respeto, de armonía. Ustedes son los encargados de crear ese ambiente seguro, ese ambiente amable, ¿no? Donde el niño se va a sentir en todas las capacidades de poder
aprender y que muy aparte de este ambiente tan bonito que ustedes creen, es un ambiente motivador para él. Y finalmente recuerden, chicos, que la colaboración entre la escuela, hogar y comunidad tiene que formar parte de una planificación. Lo que siempre les digo, trabajo en conjunto. Ustedes pueden ser muy buenos en lo que hacen, ustedes pueden aportar, ustedes pueden tener sus propias estrategias de aprendizaje. Pero ¿qué pasa cuando el niño cruza la puerta del colegio para irse a casa y no tiene ayuda? Todo el trabajo que ustedes han realizado se va a ir al tacho, ¿ok? Entonces, por ahí siempre es bueno agotar todas nuestras balas, ¿no? Como siempre les digo, conversar con los papás, van a haber papás que no quieren de repente ser parte de este proceso tan bonito de aprendizaje de sus niños, se van a topar con papás que son totalmente rígidos, que son papás, otros papás que no tienen mucho interés. Sin embargo, debemos siempre de hacerlos conscientes de que el trabajo es un trabajo en equipo. ¿Ok? Que debe haber una colaboración entre escuela, entre hogar, ¿no? Y si es que es necesario, entre personal de la salud mental también. ¿Qué consignas deben tener ustedes, chicos, para el tema de solución de problemas? ¿Ok? Primero, estas son algunas preguntitas para ustedes. Ok, chicos, por acá. Parece que perdí la conexión. A ver, ¿me escuchan todos? Sí, Lady, gracias, gracias. A ver, por acá. Vamos a ver para poder compartir la pantallita o en todo caso igual, como es nuestra última PPT, nada, estábamos hablando en sí de algunas consignas, chicos, ¿verdad? Que ustedes tienen que tener para poder resolver lo que es algunos problemitas que se van a presentar dentro de lo que es la clase, ¿ok? ¿Qué consignas, mi? De repente, ¿cómo yo puedo ayudarme, no? Por ejemplo, ustedes pueden cuestionarse con la siguiente pregunta para el tema de solución de problemas, ¿no? ¿Cómo definen ustedes el problema? ¿Qué quiere decir eso, Miss? ¿Ustedes cómo ven el problema en el salón, no? A ver, estoy teniendo problemas para poder enseñar sumas. ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Es un problema del 1 al 10? ¿Qué tan grave es? ¿Qué se dice de este problema o cómo ustedes lo están percibiendo este problema? ¿Es algo que pueden manejar? ¿Es algo que de repente se les está escapando de las manos? ¿Es algo con lo que ustedes no pueden lidiar? Es válido que ustedes se hagan estas consignas, estas consultas. En cuanto a temas de aprendizaje creativo, ustedes también tienen que tener la noción de hacerse o autocuestionarse, ¿no? ¿Qué instrumentos de aprendizaje creativo estoy utilizando yo como docente en mi salón de clases? A ver, quiero que mis alumnos aprendan de forma creativa, pero yo como docente, ¿qué instrumentos estoy utilizando en cuanto a la parte de aprendizaje creativo? Bueno, voy a ser consciente de que no he utilizado ningún instrumento para aprendizaje creativo.
Entonces, por ahí que voy marcando de repente o voy tomando nota de cosas que me faltan a mí trabajar, abordar o incluir dentro de este proceso de aprendizaje creativo. ¿Ok? ¿Qué tipo de estudiante quiero? ¿Quiero un estudiante creativo o quiero un estudiante que simplemente vea, lea la pizarra y tome nota? Entonces, si yo, obviamente, como docente digo, quiero un estudiante creativo, pues también tengo que ponerme las pilas y poder incluir instrumentos creativos en cada una de mis clases. Y surge la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para fomentar este aprendizaje creativo? ¿Ok? Esas preguntitas ustedes, aunque no crean, los van a llevar a que puedan hacer una mejor labor, un mejor trabajo dentro del aula. Para un ambiente escolar seguro, por ejemplo, ¿qué consignas te puedes hacer tú como docente? Me voy a tomar la paciencia y el tiempo de hacerme la siguiente pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo como profesor o como profesora para promover un ambiente escolar seguro? ¿Qué estoy haciendo yo para promover un ambiente amable, un ambiente sensible? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy aportando algo como profesor para tener este ambiente tan bonito dentro de mi aula? Tal vez ustedes pueden decir, sí, sí, normalmente le brindo confianza a mis alumnos, me doy el tiempo de estar con ellos, de conversar con ellos, de ayudarlos, de apoyarlos. Bueno, si es así, perfecto. Pero también vamos a encontrarnos de repente en algún momento con algún docente que puede decir, bueno, conscientemente no estoy haciendo nada para promover un ambiente amable, un ambiente seguro. ¿Y eso está mal, Miss? No, es válido. Es válido que en el tiempo de repente haya dejado pasar ciertas variables y que en algún determinado momento me voy a sentar y me voy a dar cuenta de que de repente he dejado de hacer eso, ¿no? Como les decía, el hecho de tomarme un tiempito y sentarme con cada uno de mis estudiantes, ¿no? De repente antes lo hacía, pero ahora me doy cuenta que, mira, ya lo he dejado de hacer. Debo volver a hacerlo, tal vez. ¿Sí? Entonces, como les repito, chicos, estas son preguntas que ustedes se pueden hacer a sí mismos como docente y no con la finalidad de cuestionarse si es que están haciendo un buen trabajo o un mal trabajo, sino que muchas veces en el tiempo vamos dejando de hacer cositas que aportan a mi labor, ¿ok? Que influyen de forma positiva a este proceso de enseñar y de aprender. ¿Ok, chicos? Bien, vamos a habilitar el micro para poder conversar un poquito. Tenemos minutitos, a ver, ya que la clase anterior no les di su espacio, no les di su tiempo. Vamos a habilitar los micros. Por ahí, GCAP, si me ayudas a habilitarle los micros a todos, ya que me he tenido que conectar de forma veloz desde acá, desde otro móvil. Gracias, gracias, GCAP. Chicos, GCAP nos acaba de habilitar el micro, a ver, para poder de repente conversar acerca de algunas dudas. Bladys, te escucho. Levantaste la manito. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Es, Bladys. bueno, ese tema de la parte de inteligencia emocional es muy bueno. Tengo una experiencia, pues a mí me gusta mucho trabajar la parte de inteligencia emocional, tanto para mí como para el estudiante. Y después comenzar también con la intelectual. Había un alumno, pues él me lo llevaron para que le diera refuerzo porque no agarraba en matemáticas. Entonces, cuando él llegó, yo comencé a observarlo y yo le pregunté, ¿cuál es tu materia preferida? Él me dijo que las matemáticas. Ujú. Cuando yo comencé a trabajar esa parte emocional, a comprenderlo, a hacerme preguntas como la que usted estaba mencionando, me di cuenta de que aunque le gustaba la matemática, no entendía muchas cosas de la matemática. Yo le dije al papá que me hiciera el favor y me comprara un juego didáctico de los billeticos porque me di cuenta que no contaba y no sabía si 10 más 10 no daba de que eran 20. Entonces yo comencé a trabajarle ahí con esa parte didáctica y él ahí paso a paso, estimulándolo,
fue comprendiendo. O sea, me di cuenta de que él tenía, como usted dijo, era un retraso, no un trastorno, era un retraso. Entonces yo le trabajé, y con el tiempo, después que le trabajé esa parte emocional, intelectual y con los juegos didácticos, fue que comenzó a entrar en la suma, ya comenzó a dominar, comenzó a sumar, comenzó a restar bien, e incluso hace unos días me dijo, señor, me saqué un 5 en matemáticas. Me fue bien tanto en la suma como en las restas. Entonces eso es importante. La inteligencia emocional es muy importante, como profesores la trabajemos porque de verdad que da muy buenos resultados. Sí, perfecto. Muchas gracias, Bladys, por compartir esta experiencia. Chicos, es importante que ustedes, como dice Bladys, reconocer siempre si es un trastorno o un retraso. Para ello, ustedes ya tienen las consignas adecuadas. Segundo, trabajamos inteligencia emocional desde la motivación, darle seguridad a los estudiantes de que pueden lograr sus objetivos y siempre tratar de buscar la estrategia más adecuada, más coherente para poder generar este proceso de aprendizaje que impacte de forma positiva. Ustedes ya verán si hacen un aprendizaje asociativo, ¿no? Si lo condicionamos a algún refuerzo o si hacemos un condicionamiento como tal con respecto al tema de buscar algo que les guste a ellos en específico, ¿no? Ustedes abórdenlo de la forma que quieran, pero que sea de la manera más coherente que pueda finalmente alcanzar la meta. Rosario, Ana Rosario, tienes la manito levantada. Ana, te escuchamos. Bien, creo que no puede abrir, no puede prender su micro, Ana. Chicos, a ver, ¿alguien más que quiera ahí, por favor? Consultar, a ver, chicos. Los micros están habilitados, chicos, así que podemos ahí prenderlos para poder conversar un poquito, ¿sí? Nos quedan 5 minutitos. Anita tiene su manito levantada, pero no creo que no ha podido habilitar el micro para que hable. Chicos, siempre igual, en el tema de inteligencia emocional, para que ustedes puedan trabajar desde el aula, siempre hay bastantes estrategias que podemos abordar, ¿ok? Dentro de lo que es regulación emocional hay estrategias muy bonitas, ¿no? Estrategias que me ayudan de repente a manejar un tema de respiración más controlada, estrategias que me ayudan de repente por ahí a crear espacios de la calma dentro del salón de clases, ¿no? ¿Qué quiere decir de crear espacios de la calma, ¿no? Un espacio que los niños identifiquen como un lugar propio y apto para que ellos puedan calmarse, tranquilizarse y luego finalmente entrar a una conversación un poquito más calmada con ustedes que son los docentes. Entre estrategias, ustedes les sugiero, busquen las estrategias, la estrategia del semáforo, por ejemplo, ¿no? Que es algo súper usual dentro de lo que es la parte educativa, ¿no? El semáforo, el color rojo es para detenerme, eso significa que me detengo para pensar, para respirar. El color amarillo, ¿no? Es el momento, intervalo en el que yo voy a tomarme un espacio, ¿no? Para poder analizar un poquito la situación. Y el color verde que es para actuar, ¿no? ¿Qué quiere decir actuar? Si es que me comporté mal con un amigo, bueno, en el color verde ya me calmé, ya pensé las cosas, es hora de actuar. ¿Qué quiere decir actuar? Me voy, le pido disculpas a mi amigo o converso con él, ¿sí? Estrategias del semáforo, estrategias de la tortuga también, ¿no? Que nos ayuda un poquito a, de repente, esta tortuga con este caparazón que tiene, simula a cuando yo me enojo, ¿no? Y de repente voy a tomarme mi espacio, ¿no? Para yo poder calmarme, regularme y luego recién nuevamente salir de mi caparazoncito, ¿no? Para cada edad voy a encontrar diferentes estrategias, ¿ok? Lo ideal es que ustedes vayan adaptando cada estrategia de acuerdo a la edad de sus pequeños, ¿no?
Como les digo, en ejercicios de respiración hay muchísimas estrategias que pueden ustedes abordar. Pueden inclusive dentro del salón de clases crear materiales, ¿no? Por ejemplo, o si tienen materiales, usarlos en algún momento de crisis. Por ejemplo, si tengo un alumno que estalló en crisis y justo tengo ahí a la mano estos juguetitos que hacen burbujas, ¿no? Que soplo y hace burbujas, lo puedo usar en ese momento para enseñarle a respirar, ¿no? Respira, sopla despacio para hacer las burbujas, porque ustedes saben que cuando soplas muy fuerte las burbujas estallan, ¿no? Entonces lo enseño a respirar desde estos juguetitos que puedo manejar. O yo misma puedo crear con mis alumnos de repente estos tipo molinos, son materiales que puedo crear de repente en mi hora de tutoría, de arte, tipo unos molinitos que me ayudan a mí a enseñar a la respiración. Inhalo, agarro mi molino y voy soplando, ¿ok? De forma pausada. Lo hago despacio, lo hago lento, ¿no? Y estos molinos lo puedo usar cuando mi niño de repente entra en crisis, cuando mi niño de repente ha tenido algún inconveniente. Por aquí me dice Yadira, si un estudiante desarrolla una respuesta emocional negativa hacia una materia debido a una mala experiencia previa, en ese caso, ¿cómo podemos aplicar el contracondicionamiento para revertir esa asociación? Primero tendríamos que hacer, Yadira, un estudio, o más que un estudio, o sea, indagar bastante la mala experiencia. La mala experiencia, ¿por qué se da? Porque me tocó un profesor que no me ayudó, que me humilló, que desarrolló de forma negativa la clase, o la mala experiencia se dio porque no tenía herramientas, no tenía apoyo en casa. O sea, siempre tratar de indagar por qué se ha dado la mala experiencia. ¿Ok? Si podemos manejar esa mala experiencia desde una conversación con el niño o, en este caso, lo que podría hacer es tratar de buscar otra estrategia de cómo llegar a él. Por ejemplo, yo tenía un alumno que no había desarrollado el tema de sumas, restas. ¿Por qué? Porque desde que el niño empezó a contar, tuvo una maestra o tuvo una docente que se dio cuenta que el niño tenía esta dificultad simplemente para contar, y lo único que hizo durante casi 6 meses de su año escolar fue enseñarle solamente arriba, abajo, derecha, izquierda. Y pateó el hecho de los números, de enseñarle los números, lo pateó. ¿Por qué? Porque siempre le decía al niño que él no entendía. ¿Qué creó en esto? Una desmotivación en el niño, una negación en el niño. El niño no quería saber nada de los números. ¿Cómo lo hemos ido tratando de incluir esto de los números en su malla para que él pueda avanzar? ¿De qué manera lo hemos hecho? Primero, desde la parte de arte. Ese niño le encanta mucho el tema de manualidades, ¿ok? Entonces, trabajar los números como si fueran moldes, y dentro de estos moldes, trabajar la parte artística, ¿ok? Trabajar el número 1, que sea con, por ejemplo, no sé, masas, plastilinas, decoraciones, ¿ok? Por ahí, desde la parte artística, hemos ido primero incluyendo del 1 al 5, ¿ok? Entonces, ya cuando el niño ha logrado familiarizarse, como te digo, tú tienes que ver la forma de cómo llegar al niño. ¿Cómo voy a poder hacer que a mi niño le guste nuevamente esto? Tú como docente vas a ser la encargada de poder nuevamente crear y de nuevamente poderle cambiar la visión al niño sobre esto. Entonces, por ejemplo, como te digo, ¿qué es lo primero que tuvo que hacer la profesora? En este caso, ver qué le gusta al niño. Desde esa parte recién lo hemos podido condicionar a que él quiera saber o ver los números. Ahora, hoy por hoy el niño suma, y hoy por hoy le encantan las matemáticas. Ya no quiere hacer a veces ni siquiera comunicación, ni siquiera letras, ¿no? Porque el niño quiere solamente trabajar con sumas, de lo que el año pasado no ni siquiera sabía identificar del 1 al 5, ¿no? Pero básicamente es eso, Yadira.
encuentra este punto de quiebre donde el niño pueda familiarizarse primero con lo que tú quieres enseñarle, ¿ok? Encuentra esa parte bonita de cómo él puede aceptar nuevamente algo que en un inicio le estaba generando algún tipo de rechazo. Miss, ¿puedo decir algo al respecto? Si se puede, pues. Sí, te escuchamos, ladies. Eso que usted dice que está mostrando es cierto porque tengo otra experiencia de una alumna que ella se frustró mucho en las matemáticas cuando hacía las multiplicaciones, ella agarraba rabia y arrancaba la hoja, e incluso si se equivocaba, lloraba porque tenía que borrar y le daba rabia equivocarse. Entonces yo la cogí, la trabajé y le decía, yo le dije, ven acá, mamá, mira, ve, tú sí puedes, tú lo puedes hacer. Entonces comencé a buscar estrategia. Como profesor, uno es importante como profesor esa parte porque yo me equivocaba a propósito. Cuando hacía, me equivocaba, me decía, señor, se equivocó. O sea, yo lo hacía a propósito para que ella viera que era normal equivocarse, pero uno podía levantarse y nuevamente seguir hasta lograrlo. Entonces me di cuenta de que era que ella no se sabía las tablas de multiplicar. Busqué estrategias, herramientas con canciones y en una semana dominó la tabla de multiplicar todita. Cuando ella dominó la tabla de multiplicar, comenzó a multiplicar y le comenzó a ir bien en los exámenes y ya no tuvo dificultad en las matemáticas ni la multiplicación. Todo eso que usted dice es cierto, uno como profesor debe estar muy atento a eso si quiere mejoría en un alumno, porque el objetivo es que el niño aprenda, no que el niño se retrase. En este caso, claro, muchas gracias, Blaze. En este caso, Yadira, ahí como te puse en el chat, ¿no? Más que centrarte tú en revertir eso, lo que yo te sugiero es que tú te centres en llegar ahora de una forma diferente. Ahora, lo ideal, como te dije hace un momento, ¿no? Tú tienes que indagar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el problema? El problema fue el profesor, el problema fue, no sé, en casa, el problema se dio a nivel de pares, no sé. Ese es tu trabajo. Tú tienes que indagar qué proceso pasó el niño para que él no quiera estudiar esa materia, ¿no? Y ahora, más que revertir ese proceso, lo que yo sugiero es que tú ahora busques una forma diferente de llegar a él o de llegar a ella, ¿no? ¿Cómo lo hago? Siempre ustedes tienen que conocer, darse el tiempo de conocer a sus alumnos porque cada niño es diferente. Entonces, puedes volver a llegar a ese niño, sí, de una forma diferente que te permita a ti volver a, para volver a incrustar eso que tanto quieres que él aprenda. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, nos hemos pasado 6 minutitos. Nada, todo claro hasta aquí para poder retirarnos, para poder descansar. Gracias, Mayerly. Yadira, por ahí. ¿Pudimos de repente contestar nuestras preguntas, nuestras dudas? Podemos pasarnos más. Listo, chicos, hasta la próxima clase. También Yadira pidiendo un poquito más de tiempo. Por ahí, chicos de GCAP, ya saben, ya hay que alargar el tiempo. Listo, chicos, muy bien. Cuídense un montón. Nos vemos la siguiente clase.